Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Maximiliano, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana. Recordemos que la negra noche latinoamericana llegó con el Plan Cóndor, esta negra noche neoliberal, y que Ecuador vivió parte de ese Plan Cóndor. Y ahora, el 5 de agosto, estamos celebrando las fiestas de Esmeraldas. Y en estas fiestas de Esmeraldas tenemos que reconocer que Esmeraldas es primero la provincia más bella de Ecuador, porque tiene pues una riqueza natural, una riqueza cultural, el Océano Pacífico, la mayor biodiversidad de la costa ecuatoriana y un ambiente, un clima, ríos, montañas, la proximidad a los Andes, que le hacen extraordinariamente encantadora. Desde el punto de vista geográfico es, por no decirlo, el paraíso terrenal frente a la costa del Océano Pacífico que tiene Ecuador. Y en este lugar existen numerosos parques nacionales, como el Parque de los Manglares del río desde Santiago eh, hasta la frontera norte, desde el río Santiago, se llama Santiago Mataje. Luego tenemos el Parque de Esmeraldas eh, del río Cotacachi-Cayapas. Tenemos el Parque Nacional, la primera reserva marina de Sudamérica, la Galera San Francisco, el Parque Nacional Machay-Sindul, y todas estas hacen de Esmeraldas pues una de las zonas más bellas que todavía en teoría deberían estar protegidas, pero recordemos que la provincia de Esmeraldas es la provincia que vive la deforestación más despiadada del país. Pero además, la provincia de Esmeraldas históricamente ha sido una de las provincias más marginadas de la política ecuatoriana y de la historia nacional, porque en ese lugar la mayoría de la población fue de origen afrodescendiente. Y esta diferencia racial de la provincia ha significado que haya frente a esta provincia una gran discriminación. Sin embargo, en la provincia de Esmeraldas se originan las primeras gestas y actos de libertad del Ecuador. Primero, la gran resistencia durante la época colonial con líderes afroesmeraldeños que llegaron a crear un territorio independiente que iba desde Puerto de Buenaventura hasta el río, hasta Bahía, donde el gobierno del Virreinato de Lima y el Virreinato de Santa Fe de Bogotá a través de la Real Audiencia de Quito tenían jurisdicción, tenían presencia, porque los indígenas y los nativos, especialmente afroesmeraldeños, llegaron a derrotar a los ejércitos españoles. Más tarde, en la época de la independencia, la provincia logró ser la cuna de los ideales de la revolución liberal con Vargas Torres, quien fue un héroe de la provincia de Esmeraldas que no solamente inició la campaña revolucionaria de las guerras de la revolución liberal con soldados afroesmeraldeños, con sus tropas afroesmeraldeñas, campesinos, sino que además financió a Eloy Alfaro y luchó en la vanguardia de la revolución liberal, seguido atrás por Eloy Alfaro. Pero fue fusilado en Cuenca cuando perdió frente al coronel Vega y junto con sus hombres fueron ajusticiados y pagaron con su vida la rebeldía esmeraldeña. Más tarde, ya una vez que triunfó la revolución liberal, esta fue traicionada y en el año 1917, nuevamente los esmeraldeños desde el año 1914 hasta 1917 se levantaron y los afroesmeraldeños lograron derrotar a los ejércitos quiteños y de todo lo que era el Ecuador, luchaban contra todo el ejército ecuatoriano,
en las diferentes batallas que se dieron en la provincia de Esmeraldas, e inclusive comenzaron a remontarse y a invadir, pensando invadir desde la provincia de Imbabura a Quito, para cambiar el gobierno traidor de Leonidas Plaza y de los sucesores de el general Eloy Alfaro, que fue asesinado en Quito, y inmediatamente, a los 2 años de haber sido asesinado, vino la rebelión de Carlos Concha. Desgraciadamente, esta rebelión no llegó a mayores, no llegó a cumplir con sus fines, y la provincia tuvo que resignarse no a una derrota, porque nunca fueron derrotados, sino a la retirada de las tropas, porque un hombre llamado de apellido Lastra, uno de los afroesmeraldeños que dirigían las tropas de Concha, había sido un hombre demasiado cruel con sus propias tropas, y simplemente ni la gente del Cachi, ni la gente de Imbabura, los afroesmeraldeños de las dos provincias, ni los mismos esmeraldeños quisieron continuar bajo las órdenes de este verdugo llamado Lastra. A partir de ese momento, pues Esmeraldas vivió un abandono hasta que llegó la United Fruit, y la United Fruit llega en 1948 y crea en Esmeraldas una enorme plantación llamada El Timbre, a la entrada de la ciudad de Esmeraldas, que tenía su propio aeropuerto, sus astilleros navales, tenían villas de lujo. En esta enorme plantación de 100.000 hectáreas se producía el famoso banano Cavendish, que era el banano que se exportaba de Ecuador en ese momento hacia el mundo, llegando a ser la mayor plantación de la United Fruit en la costa del Pacífico. Y esta enorme plantación en la costa del Pacífico de Sudamérica de United Fruit estuvo hasta 1968, donde pues una compañía llamada Astral, que era el nuevo nombre que adoptó la United Fruit, se hizo cargo de la plantación, e inclusive con Folke Anderson como el director de la empresa, que era un sueco, quien construyó el Estadio Olímpico y trajo el Estadio de Esmeraldas, y que trajo el fútbol a Esmeraldas, y creó la semilla del fútbol, y creó la inspiración, motivó a la población a ser futbolista, y desde ese momento todos los mejores futbolistas del Ecuador han sido de la provincia de Esmeraldas. Él creó el estadio Folke Anderson, que todavía sigue parado y es el principal estadio de la ciudad de Esmeraldas. Con todos estos detalles, después de eso, pues Esmeraldas se convirtió en la capital petrolera de Ecuador, porque tenía el puerto petrolero y también tenía un puerto comercial, pero al ser Balao, el puerto petrolero, donde circulaba la mayor cantidad de dinero que salía de Ecuador y que entraba a Ecuador, porque era el puerto donde llegaban los grandes cargueros del mundo a llevar el petróleo ecuatoriano, y Ecuador en 1974 pasa a ser país exportador de petróleo, y su presupuesto aumenta 10 veces en las rentas desde 1974 en relación a lo que tenía disponible los gobiernos anteriores. Entonces Esmeraldas se convierte pues en un centro donde llegan a trabajar los profesionales mejor pagados del país, y se forma el sindicato de trabajadores más rico del Ecuador, el sindicato de Petroecuador, de ahora en ese momento de CEPE. En ese momento comienzan a hacer dentro de Esmeraldas una mafia sindical, que luego se extendería a las áreas de salud y educación, y luego se extenderían a las gobernaciones de las diferentes cantones y parroquias, ¿no? Y cabezada fundamentalmente por el movimiento MPD, el movimiento marxista, leninista, estalinista ecuatoriano, que vivía una contradicción completa, porque mientras predicaba el marxismo, leninismo, estalinismo, maoísmo, en la realidad lo que hacía era creaba un sindicato, una mafia sindical, que es la que se ha apropiado desde la Universidad Técnica de Esmeraldas hasta el último de los dispensarios del Seguro Social Campesino. Esta mafia sindical, fundamentalmente de gente afroesmeraldeña, creó una especie de cartel
que se ha apropiado de la provincia desde los años 80 hasta la fecha. A partir de los años 80, en estos 40 años, esta provincia ha sido manejada por esta mafia sindical del MPD que tiene la alcaldía de Esmeraldas y la mayor parte de las organizaciones como el Seguro Social Campesino, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, creando una educación, una salud y unos servicios públicos de muy mala calidad. La educación de Esmeraldas es, a no dudarlo, una de las peores educaciones que se dan en el Ecuador, a pesar de que en el gobierno de Rafael Correa algunos colegios, inclusive por ejemplo el colegio de Atacames o el de Muisne, pudieron recibir bachillerato internacional y se construyeron numerosas obras de los colegios del milenio, los colegios del año 2000, que eran nuevas estructuras educativas, y se crearon numerosos hospitales, subcentros, puestos de salud y dispensarios, tanto del Seguro Social Campesino como del Ministerio de Salud. Todos estos fueron copados por una mediocracia, por unos profesores que convirtieron a los puestos de salud y a los puestos de educación en lugares para obtener un salario que era complementado con ingresos por debajo de la mesa o con ingresos en el tiempo que no estaban trabajando para el Estado, y que les permitía crear una educación corrupta, de una altísima corrupción, que inclusive llevaban a la extorsión sexual para recibir calificaciones. En el caso de la salud se convirtió en una mercancía y los servicios públicos del Estado servían para captar pacientes para llevarlos a sus negocios privados, o sea, clínicas dentales, clínicas privadas, consultorios privados, farmacias privadas, laboratorios privados, de tal manera que el funcionamiento de los servicios públicos era defectuoso y favorecía básicamente a los profesionales que trabajaban en esos servicios para captar clientes. Así se creó una corrupción que ha llevado a tener prácticamente los peores servicios de salud, los peores servicios educativos, los peores servicios públicos del Ecuador a esta provincia. En base a este deterioro de los servicios públicos, del crédito, de las facilidades, de la educación, la gran parte de la población esmeraldeña ha tenido que emigrar para estudiar fuera de la provincia, donde han sido brillantes estudiantes y brillantes profesionales, pero una vez que han logrado sus títulos profesionales, han regresado a la población, al poblado, a explotar a su propia gente. Caso muy importante, por ejemplo, es que es una de las pocas escuelas de servicios forestales que tiene las universidades de Ecuador, porque Esmeraldas es una provincia llena de bosques, entonces la carrera forestal fue muy importante, pero los que se graduaban en la carrera forestal terminaban siendo los inspectores forestales, y estos inspectores forestales terminaban siendo los mayores traficantes o mediadores entre traficantes de madera de la provincia. Este deterioro moral que ha vivido la provincia se traduce en que se ha hecho también territorio de mafias, especialmente de carteles de la droga, que llegaron a tener gran presencia, como el cartel de los templarios con Bernaza en el norte, en la provincia en el norte de Esmeraldas, muy vinculado al cartel de Sinaloa. Y ahora pues Bernaza fue asesinado el año pasado, en enero, el 16 de febrero del 2020, en su propio negocio en la provincia de Esmeraldas, luego de que él intentó retirarse del negocio de la droga.
La universidad está dirigida también por otro señor Vernaza, pariente del señor que era narco, con muchos títulos académicos. La Universidad de Esmeraldas tiene el gran problema de que hasta el día de hoy, estamos hablando desde el año 2008 hasta esta fecha, el 2022-21, no ha podido ser considerada una universidad libre de ser descalificada y está en categoría D dentro de las universidades del Ecuador. Es decir, en la última categoría, que es donde están las universidades que tienen que volver a ser reevaluadas continuamente para poder recibir la certificación de universidad en el Ecuador. Y esto se debe a que la Universidad Estatal de Esmeraldas pues, se convirtió también en un reducto de profesores sindicalizados del sindicato del MPD que hacen de las suyas, hacen lo que les da la real gana dentro de esa universidad. En la parte fronteriza, pues Esmeraldas ha sido el gran problema, el problema de la salud, ha estado sometida a todas las epidemias, dengue, chikungunya, zika, ahora pandemia de COVID, malaria, tifoidea, cólera. Todas estas epidemias, las epidemias de SIDA, la epidemia de enfermedades venéreas. Ahora tenemos pues el problema del narcoconsumo. Son serias debido pues por supuesto al turismo, el gran turismo que llegó allá y que introdujo dentro de Esmeraldas el consumo de drogas, de cocaína para el entretenimiento. Entonces es una ciudad y una provincia complicada porque dentro de su organización social hay una gran mafia, existe un gran poder que no permite a la gente que no esté vinculada con este clan de la mafia sindical estatal o de la mafia de narcotráfico o de la mafia educativa o de la mafia de la salud, surgir. En la frontera norte pues está el principal punto, que es San Lorenzo, y San Lorenzo pues es uno de los puertos, el puerto que está más al norte del Ecuador, y es la principal centro de abastecimiento de tanto los contras o los paramilitares como de la guerrilla, y ahora se llaman de los grupos armados de Colombia que no han aceptado los acuerdos de paz, como los Águilas Negras o las FARC. Inclusive fue precisamente un esmeraldeño, el Guacho Arizala, el primer comandante que tuvo una ala de las FARC, que es uno de los batallones de las FARC que no aceptó el acuerdo de paz. Oliver Simestero se llamaba el batallón este. Entonces hemos tenido pues que en Esmeraldas es una provincia donde existe un altísimo grado de corrupción y que esto inclusive ha permitido a las mafias del oro, que vienen inclusive de Colombia, que están vinculados a los carteles de la droga de Colombia, los carteles del narcotráfico, tomarse regiones enteras como la región del río Santiago, donde ellos son prácticamente los dueños de la provincia, de esta zona. Ahí ellos andan en moto con sus sicarios, cobrando a todos los mineros que sacan oro y obligándolos a trabajar y a rendir cuentas a los denominados gota a gota. Prácticamente es una provincia en manos de los gota a gota, que son los prestamistas, los lavadores de dinero del narcotráfico colombiano. Y el narcotráfico colombiano pues se ha convertido en los salvadores económicos de la provincia, porque prestan a los pescadores, prestan a los mineros y prestan
a todos los que hacen turismo para que puedan comprar y puedan abastecerse y de esa manera pues satisfacer la demanda, y luego pues les cobran gota poco a poco. Prácticamente tanto el narcotráfico como los gota a gota son el motor económico de la provincia, y al mismo tiempo son las que realmente le han dado vida económica y han sido, en otras palabras, la balsa de salvación de pescadores, de mineros y de toda la gente que hace lo que se llama el comercio de frontera y el comercio de ultramar. Cogen, piden prestado un poco de plata a los gota a gota, van en su bote, esperan que pase un barco chino por ahí fuera de las 200 millas. El barco chino les vende todo lo imaginable, ropa, zapatos, todo, y lo meten de contrabando. Y entonces a la noche le devuelven al gota a gota todo lo que les prestó. Es la forma como se desenvuelve la economía de Esmeraldas. Esmeraldas, la provincia que tiene en este momento la mayor cantidad de deportistas, la gente más sana del país, también tiene al mismo tiempo, ya ha pasado por la mayor cantidad de epidemias de este país. Tiene además la cultura musical más vibrante, más importante del Ecuador, con la marimba, y también tiene los mejores escritores que tenemos en el Ecuador en este momento. Muchas gracias.